Hola licenciado y compañeros, soy Roque Zambrano y como grupo 3 nos tocó hablar acerca de las décadas de los 50 y 60. Empezaremos hablando acerca de los presidentes de una manera o en un orden cronológico. Década de 1950. Como primer presidente a mencionar tenemos a Juan Manuel Gálvez Durón. Él nació en la ciudad de Tegucigalpa un 10 de junio de 1887 y falleció un 20 de agosto de 1972. Su padre fue José María Gálvez y su madre Benita Durón. Él fue electo o candidato presidencial por parte del Partido Nacional en el año de 1948. Para 1949 queda como presidente de la Nación de Honduras, abarcando hasta 1954. Junto con él estaba el vicepresidente, el cual llevaba por nombre Julio Díaz. Podemos mencionar de este presidente y su gobierno que marcó una gran diferencia a todos los anteriores, ya que venía implementando y fomentando lo que es un gobierno progresista y aplicando lo que viene siendo la modernización del país. Dentro de la modernización podemos mencionar que fomentó la creación del Banco Central, Banadesa, el impuesto sobre la renta y la oficialización del empira como moneda nacional. Dentro del gobierno progresista podemos mencionar que incluyó lo que viene siendo la construcción de carreteras, los proyectos de luz y fuerza eléctrica. Asimismo también hizo que muchas poblaciones del país se dotaran de agua potable. Y uno de los datos importantes que pasó en este gobierno es que canceló la deuda externa e interna que tenía Honduras, el cual estaba agravando el erario nacional. En su administración pues hubo un problema, ya que fue opacada por la represión de los sindicalistas cuando estalló la huelga general de trabajadores de la costa norte, los trabajadores bananeros. Entonces él tuvo que entregar su cargo al vicepresidente Julio Díaz el 15 de noviembre de 1954, también por cuestiones de salud. El segundo presidente a mencionar será Julio Lozano Díaz, político hondureño nacido en Tegucigalpa un 27 de marzo de 1885 y fallecido en Miami, Florida, Estados Unidos, un 20 de agosto de 1957. Este presidente tomó la posesión de la presidencia de Honduras en fecha 5 de diciembre de 1954, como anteriormente les había mencionado, tras la dimisión del presidente Dr. Juan Manuel Gálvez. En 1955, en la administración de Lozano, se otorga el voto a la mujer. Luego, Lozano trata de gobernar de manera dictatorial al país, el cual viene a generar muchos problemas. Esto también le genera problemas de salud y tiene que abandonar el país, quedando a cargo nuevamente Juan Manuel Gálvez. Debido a los problemas políticos que habían, la inestabilidad política, los movimientos populares que se estaban levantando y también las huelgas estudiantiles que se estaban dando en ese momento, viene a ocurrir, debido a todo ese cúmulo de problemas, como resultado, viene a ocurrir el primer golpe de Estado en Honduras. El 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas tomarían las riendas de nuestra nación a través de una junta militar que encabezaba el director y jefe de la escuela militar, Roque Rodríguez, y a su vez también el coronel Héctor Caracioli, jefe de las Fuerzas Armadas, también por el ingeniero Roberto Galvez Barnes y el exministro de Fomento en el gobierno de don Julio Lozano Díaz. Esta junta militar, mientras gobernó Honduras, realizó las siguientes gestiones, pues si bien sabemos, no todo era malo, pues esto traía cosas buenas al país. Entonces, dentro de las gestiones que realizó, tenemos declarar y ampliar la amnistía para todos los delitos. También permitió el regreso al país de exiliados como el doctor Ramón Villada Morales y Óscar Armando Flores Midense, que estos eran dirigentes del Partido Liberal de Honduras. A su vez, recordemos que una de las luchas era pues el movimiento de los profesores. Entonces se dio la fundación de la Escuela Superior del Profesorado General Francisco Morazán el 15 de diciembre del 1956.
Esto pues con el fin de profesionalizar a la rama magisterial nacional, y pues esta escuela pasaría a ser el antecedente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También el 21 de febrero de 1957 se creó el Departamento de Gracias a Dios, y pues en ese mismo mes se sofoca un enfrentamiento armado con la vecina República de Nicaragua en la región de Cruta. Asimismo, el 15 de octubre de 1957, mediante el decreto número 170, el Estado de Honduras, bajo la Junta Militar, aprueba la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de Honduras, otorgándole su autonomía. Entonces, en este sentido, se renombra como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Claramente, después de muchos meses de estar a cargo de la Junta Militar, pues como bien sabemos siempre hay problemas. Entonces se dieron adentro de la misma junta, lo que provocó pues que se volviera a reorganizar la misma. Entonces ya el general Roque Rodríguez y Roberto Galvez Barnes abandonarían para darle espacio a Osvaldo López Arellano. Actividades económicas en la década de los 50. A medida de esta década podemos decir que se redujo la fuerza laboral en relación al cultivo de banano. Esta también podemos decir que tenía una gran significancia en los asalariados del país, y por lo que se estima que casi antes de la huelga del 54, más de 35,000 personas formaron parte de las implantaciones de United Fruit Company y Standard Fruit Company. Debido a estos progresos y los altos costos internacionales de exportación, la carne, el algodón y el café pasaron a ser por primera vez significativos productos de exportación. También a su vez teníamos lo que es el azúcar, la madera y el tabaco, que fueron exportados. Y para el año 1960 el banano había sido minimizado a una contribución más humilde, dando a entender un 45% del total de las exportaciones. Aspectos sociales de la década de 1950. El censo poblacional se publicó a la población por edad, estado civil, nacionalidad, educación, miembros de la familia censal, población económicamente activa, por rama de actividad económica, por clase de ocupación, por categoría ocupacional y por población que usa y no usa calzado. También la población que come y no come pan, y según la clase de adminículos en que duerme, como ustedes pueden apreciar en la imagen. A su vez, algunas de las características de la población en esta década, pues podemos mencionar que se observa que la población hondureña en su mayoría no usaba calzado, y también tenía un bajo consumo de pan de trigo, aunque no era la comida tradicional en ese tiempo, pero el consumo era bajo. Entonces estos resultados nos pueden decir o describen en general algunas de las condiciones de vida de la población hondureña en aspectos tan sensibles de la vida humana como el andar, la alimentación y el descanso. Nivel de educación en las décadas de los 50. La educación hondureña en la segunda mitad del siglo XX puede ser descrita a partir de procesos que se entrecruzan para permitir una caracterización, y que son los siguientes: la expansión de la cobertura del sistema formal, la diversificación de los tipos de los programas educativos, la tendencia a la modernización en los aspectos propiamente curriculares y la sucesión de las políticas educativas y de reformas en la gestión. En 1953 se define una nueva clasificación de la educación: educación preescolar, educación primaria, educación de adultos, extraescolar, educación medios y educación superior. Para el año de 1957, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras adquiere su autonomía y se crea, con el auspicio de la UNESCO, la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, para la formación, profesionalización y la actualización de los docentes del sistema educativo nacional. Esto pues se emitió a través del decreto número 173, mediante el cual se instituye la centralización administrativo-financiera de la educación primaria, que pues esta continuaría en los años 1958. La primera etapa se concreta
con la reforma de la educación media realizada en 1959, con la creación del ciclo común de la cultura general, cuya duración es de 3 años y cuyo fin de la orientación hacia la educación profesional y el ciclo Diver clasificado. Papel de países extranjeros en la economía y la política del país. Los flujos de la IED observados en el primer quinquenio de los 50 se debieron a inversiones directas efectuadas en el sector bananero, que se determinaban el impacto de la inversión extranjera directa en la economía en el periodo entre 1950 y 1957, en el cual la relación de la IED con respecto al PIB fue en promedio de 2.2%. Así, el aporte más importante de la IED es en ese periodo fue su participación en el financiamiento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que alcanzó el 75.7%, y su aporte al ahorro total de 15.2%. La IED y los principales variables macroeconómicos, contrariamente en la etapa subsiguiente a la huelga general del 54, periodo entre 1958 y 1962, se registró una inversión extranjera directa negativa y efectos negativos de dichos eventos en el flujo de inversiones. Huelga bananera en la década 1950. La huelga obrero 30 de abril al 8 de julio de 1954. La unidad administrativa de Tela Railroad Company, subsidiaria en Honduras en la United Fruit Company, hoy es conocida como Chiquita Brat, se opuso a pagarle a los trabajadores molleros del puerto de Tela el doble del salario por concepto de trabajo en días festivos desde el 4 de marzo de 1949. Se había establecido obligatoriamente el pago doble por días festivos. Eso provocó el descontento en las instalaciones de Tela y Puerto Cortés. Los trabajadores paralizaron las actividades y anunciaron una huelga constituyente. Golpes de Estado. El primer golpe de Estado fue en 1956. Este hecho sucedió luego que las Fuerzas Armadas hayan derrotado al entonces presidente Julio Lozano Díaz. Él había sido elegido presidente, pero él desmantela el Congreso Nacional y se declara por eso el 21 de octubre de 1956. La Junta Militar, conformada por el general de infantería Roque Jacinto Rodríguez Herrera, mayor e ingeniero Roberto Gálvez Barnés y el teniente coronel de infantería Roberto Palma Gálvez. Este gobierno militar hizo varios cambios. Declaró amnistía para todos los delitos, permitieron el acceso a Ramón Villeda Morales y a Óscar Armando Flores Midense, quienes eran los líderes del Partido Liberal. También se formó la Escuela Superior de Profesorado General Francisco Morazán el 15 de diciembre de 1956, lo cual sirvió de base para lo que hoy es la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Con el decreto número 170 se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de Honduras, otorgándole la autonomía a lo que ahora se le conoce como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más tarde, en 1957, la Junta Militar ordenó que se llevará a cabo elecciones donde el doctor Ramón Villeda Morales queda electo el 21 de diciembre del mismo año como presidente de la República de Honduras. Luego de ser destituido y que los militares tomaran el poder del mismo, Lozano Díaz y su esposa fueron exiliados a los Estados Unidos de América, al estado de Florida. Gracias por su atención.